noches. Hoy vamos a estar estudiando Daniel 10 al 12. Y por la razón de Daniel 10, capítulo 10 al Daniel capítulo 12, es porque es toda una visión. Interesante, si nunca lo has visto, del capítulo de Daniel hasta el capítulo 12, es toda una visión que tiene un prólogo y tiene una terminación y la parte del medio. No vamos a estudiarla toda, pero sí las partes realmente importantes. A manera de repaso, porque esta va a ser la última visión y consiste de por lo menos 3 partes de esta visión, lo cual ya vimos, le dio la visión a Nabucodonosor de la transición de reinos, comunicándole que no iban necesariamente, especialmente los cautivos que estaban en Babilonia, para que ellos supieran que el control de los reinos no estaba en manos de ningún poderío humano, que estaba en las manos de Dios. Entonces le da la visión a Nabucodonosor, que lo identifica con la cabeza de oro, y le dice que básicamente que tu reino, esto no va a ser para siempre, que va entonces dar sucesión a otro reino, que muestra con los brazos de plata y otro reino con el cuerpo de bronce, y otro reino con las 2 piernas, etc. Después vimos la visión de la humillación de Nabucodonosor, donde Dios le da la visión de este árbol bien grande, y Daniel se lo revela y le revela que ese eres tú, que vas a caer y que vas a estar por 7 años, que vas a perder la mente y vas a estar con los animales del campo, etc. Lo cual entonces le recomienda que haga el bien, haga justicia, etc. Pero vemos al cabo de un año, Nabucodonosor se está paseando por los jardines y se está enalteciendo de todo lo que supuestamente él había adquirido. Y ahí Dios pues lo humilla y ahí aprende a mirar para arriba, ya que ahora en ese estado no es hasta que comienza a mirar para arriba y reconocer que solamente Jehová es el único Dios, y ahí entonces recobre la mente. Después vimos que después Dios le dio una visión de las 4 bestias, que es lo mismo que de la estatua, donde ve la bestia del león y del oso y del leopardo 4 cabezas, que cada uno representa a Nabucodonosor, y entonces el oso medo-persa, las 4 cabezas del reino griego dividido en 4 generales, y esta bestia que es indescriptible. Y entonces específicamente le dio otra visión más que específicamente se concentra en el reino medo-persa. ¿Por qué? Porque hubo algo diferente hasta ahora en la historia de los judíos que nunca habían experimentado, y es la persecución de parte de una monarquía, un reino. Hasta ahora nunca lo habían experimentado. Sí habían experimentado opresión de los amonitas, de los amalecitas, de aquí y allá, pero no un reino como tal, porque eso lo comenzaron a experimentar cuando entonces Asiria invadió el reino norte, y entonces los invadió, y entonces Nabucodonosor invadió entonces a Judá y se lo llevó todo. Eso fue como quien dice, pero no fue opresión, fue un total destrucción, y se lo llevaron. Ahora ellos van a regresar y Dios les comienza a preparar de que de aquí en adelante va a haber una experiencia nueva en el pueblo de Dios, que siempre se va a levantar un cuerno, siempre se va a levantar alguien que va a perseguir al pueblo de Dios, siempre se va a levantar alguien que se va a poner en posición de influencia y va a comenzar a restringir o atacar al pueblo de Dios, lo cual es representado no solamente en esta bestia que se levanta un cuerno, y ya habíamos hablado, discutido, sino específicamente en el reino griego, que se iba a levantar el Antíoco Epífanes, y vimos toda la historia de Antíoco, y es la razón de la festival de las luces, la razón que se celebra el festival de las luces cerca de las Navidades, es cuando se volvió otra vez a reedificar el templo y volvieron otra vez a prender las lámparas dentro del templo. Después vimos la visión del final del reino de Nabucodonosor, cuando fue pasado los medo-persas, que es cuando se escribió en la pared, la escritura en la pared, y esa misma noche entonces invadieron los medo-persas. Y la semana pasada vimos que ya están los 70 años cumpliéndose, y ya está cumplido cuando vieron los medo-persas,
Y no la semana pasada que Daniel se pone a orar y dice, Dios, son 60 años. ¿Qué está pasando? Que todos estamos aquí. Ya a los 70 años y mira, no veo movimiento, no estoy viendo movimiento. Y entonces vimos la semana pasada como entonces vino Ángel Gabriel a explicarle que sí, que van a ser vuelto atrás y lo mismo. Así que hoy, cuando digo lo mismo, es la parte de la persecución. Y vamos a ver hoy que no es diferente. En prácticamente 4 mensajes que Dios le dio, le explicó en cada una de ellas que iba a haber persecución, va a haber periodos de persecución. Vamos a ver, igual que la semana pasada, que la persecución Dios le pone tiempos de expiración. Hay un tiempo que empieza y hay un tiempo que termina. Porque Dios sabe, ahí vemos la misericordia de Dios aún en su pueblo fiel en medio de la persecución. Entonces, pues vamos a empezar la lección de hoy. Dame Daniel capítulo 10 y le voy a pedir a Beatriz si me da el versículo del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ok, así que aquí vemos una mortificación de parte del profeta Daniel. El tiempo es en el tercer año de Babilonia haber caído. Y dice que especialmente describiendo la visión, que es palabra verdadera, y también hubo un conflicto interior al recibirla. ¿Por qué? Porque dentro de 300 años, vimos ya, dentro de 300 años comenzaría entonces la persecución de parte de uno de los reinos del imperio de los seleucidas, que fue Antíoco Epífanes, y que fue grande. Ya vimos, discutimos ya cuando hablamos de la visión del reino del Caldero, todo lo que él hizo, todo lo que prohibió y todo lo que trató de helenizar, que básicamente a la cañona imponer la cultura griega. Así que eso lo vimos todo con lujo de detalles. Pero esta es la última visión que Dios le va a dar y que va a estar disponible cuando ocurran lo que conocemos los 4 años de silencio. Cuando ocurran los 4 años de silencio, el último profeta que habló antes de que se cumpliera era Malaquías. Así que la única profecía que van a tener en cuanto a la persecución que van a experimentar es de parte de Daniel. Que entonces lo único que van a tener referencia es decir, mira, ya Dios los preparó. Cuando regresen a la tierra, que no va a ser todo bombas y platillos y paz, sino que van a regresar a su tierra y que va a haber un periodo de persecución. Pero no todo malo, porque de esa persecución es que se restablece el reino y un reinado que se conoce como el hasmoniano, un reinado de parte de los judíos, donde ellos recobran todo su territorio. Así que no fue todo, en cuanto a sí, fue difícil, porque hubo mucha muerte y mucha sangre durante ese periodo, pero sí cuando concluyó, ellos restablecieron su reino hasta que entonces vinieron los romanos y lo conquistaron. Entonces aquí dice que estuvo mortificado antes de la visión y afligido por 3 semanas. A las 3 semanas recibió esta visión, donde dice que no comió cosa delicada, no carne, no vino, pero un tipo de ayuno light. Amén. No un ayuno completo, un ayuno light. No comió carne, no tomó nada agradable, etcétera, etcétera. Y entonces la razón no menciona por qué está afligido. Estamos hablando de un hombre de 90 y pico de años y todavía está afligiéndose y ayunando por favor del pueblo. Así que ese es el ejemplo cuando nosotros lleguemos a los 90 años, que no es tiempo de echarnos para atrás, sino echarnos más para adelante y entre una entrega más profunda con el Señor. No dice por qué, puede haber sido por la oposición que estaba sufriendo Israel en Jerusalén, porque sabemos que hubo oposición. Se levantaron, cuando se levantó al altar, se levantó con oposición en Jerusalén. Cuando se levantó el muro, se levantó con oposición cuando tiempo de Nehemías. Así que quizás esos 3 años, como ya habían dado salida, y puede ser que ya está respondiendo a la oposición en cuanto a levantar el altar. Como también quizás está afligido porque muchos de los israelitas no querían regresar. O sea, teniendo libertad de, mira, vamos a regresar a reconstruir, mucho trabajo. Eso está muy duro. Eso es mucho trabajo. Mejor nos quedamos aquí cómodos, qué sé yo.
y quizás eso lo tenía afligido, igual que simplemente las noticias, puede ser, de la futura persecución, quizás también lo tenía afligido. Pero el momento empezó hace 3 semanas con este ayuno, con esta mortificación, así que la más quizás que la más cercana a la causa, o es una de dos cosas: o los israelitas que estaban cómodos no querían regresar, o los israelitas que están allá y están oponiendo la construcción en ese momento del altar y del templo. ¿Okay? Entonces, por estos obstáculos, vemos que está orando e intercediendo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Del 4 al 6, pastores. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. Entonces ahora describe una persona gloriosa que vio Daniel en visión cuando él estaba con sus compañeros en ese estado de mortificación, en ese estado de ayuno. Algunos quieren tener visiones de Dios, pero no se puede tener una visión de Dios viendo novela. No se puede tener visión, ¿verdad? No puede tener visión de Dios, exacto, viendo novelas, viendo películas, qué sé yo, a menos que sea algo especial. Vemos que muchos quieren tener visiones de Dios, pero no se quieren separar, no quieren ponerse en una posición de recibir una respuesta, una revelación de parte de Dios. Entonces está él con los 4 compañeros, o con los compañeros que fuesen, y de momento se le presenta una visión caminando al lado del río, y comienza a describir su vestimenta y la persona como era. Dice que su vestido de lino fino, que es la vestidura del sacerdote en el día de expiación. ¿Te acuerdas cuando el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, con la sangre del toro por él y después la sangre de la cabra y todo lo demás? Era la vestidura de lino que se cambiaba. Así que ya tiene una vestidura sacerdotal. Lo otro que describe es su cuerpo, que era como de berilo, que es una piedra preciosa, color de azul cielo. Su apariencia, su rostro era como relámpago, así que era un blanco, como este tipo de blanco, así relámpago fuerte. Pero lo que llama la atención, sus ojos eran de fuego, que no es bueno. Nunca la visión, si usted tiene una visión de Cristo con los ojos de fuego, no muy bueno, porque aparte de ser de luz, también de iluminación, es una amenaza, representa juicio y ira también. Sus brazos, y dice que sus brazos y sus pies color de bronce bruñido. Bronce, una de las cosas que sabemos, que el metal bronce, aparte que resplandece, tiene propiedades sanadoras también, que significa también traer la verdad. Por eso es que cuando hablamos de que va a haber, en inglés, ejemplo, dice let's go to brass tacks, que vamos a encontrar cuál es la verdad. Así que bronce es un metal que representa verdad. Bronce es un metal que representa sacrificio, porque el único lugar se utilizaba bronce en el templo era el altar de bronce, donde se traían los sacrificios por el pecado. No se usaba bronce en el lugar santo, no se usaba bronce en el lugar santísimo, solamente en el altar. Así que todo esto estamos que representa, a pesar que no identifica, representa con el Salvador. Y algo que sí me llama la atención es el sonido, que es la voz de multitud. Su voz era como una voz de multitud, porque Dios tiene la capacidad de hablarle al niño como hablarle al adulto. Lo mismo que hablarle al joven, que hablarle al anciano. Lo mismo que hablar chino, que hablar hispano, que hablar europeo, que hablar asiático, que es una voz de multitud. Y qué bueno que Dios tiene una voz de multitud, porque nos puede hablar en cualquier idioma. Y Dios nos se comunica con nosotros en cualquier idioma.
sea el joven o sea el anciano, cualquiera, que Dios tiene la capacidad de comunicarnos y se ha comunicado en nuestro idioma. Lo mismo que nos ha hablado cuando éramos jóvenes, quizás tenemos 6 años a nuestra capacidad. Entonces nos habla ahora a los 70, a los 50, a los 40, tiene voz para hablarnos. Entonces tiene capacidad de hablarnos en todas nuestras etapas, en todas las fases y todas nuestras edades. Entonces, la respuesta a entonces este personaje, una de las cosas que dificulta a veces, porque hay diferentes personajes que surgen a través de la visión. Entonces, vamos a ver esa dificultad en esta noche para así mostrarla. El 7, Ana. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Así que lo dejaron solo, tremendo compañero. Ok, si tú no estás viendo a una gente, o sea, ellos no están viendo la visión, pero ellos perciben que hay algo aquí porque sienten que hay una presencia. Entonces, en vez de Dios quedarse con Daniel, arrancaron patita para que quiera, dejaron el hombre de 90 y pico de años solo ahí, a ver que pueda lidiar como pueda. ¿Verdad? Tremendo compañero, ¿verdad? Imagino cuando regrese, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ustedes? ¿Qué ustedes vieron? No, que sentí una presencia, como que había algo, no sé, pero nosotros lo veíamos y lo dejaron y se fueron a huir. Entonces, pues se queda solo en medio de su visión. Y es interesante porque una de las cosas que revela aquí es que el Señor se revela a sus amistades, el Señor se revela a sus amigos, especialmente cuando son visiones del futuro, cuando son visiones de comunicación. Vemos que nunca se reveló a sus enemigos una vez que resucitó. Cuando resucitó, se reveló a sus amigos, no a los enemigos. Lo otro es que cuando Dios se quiere revelarte a ti, tú puedes estar rodeado de 500,000, 60,000 personas y como quiera, Dios va a crear sentimientos de soledad. Porque cuando Dios quiere hablar contigo, es necesario crear el sentimiento de soledad. No que estés solo, sino sentimiento de soledad para bregar contigo, hablarte unas cosas que quiere comunicarte. Por eso que él quería comunicar unas cosas a Daniel y crea, entonces, a pesar de que ellos se escondieron, están ahí, pero Daniel está solo. No es que se fueron necesariamente, lo dejaron, simplemente se escondieron y están ahí viendo a ver lo que iba a pasar a Daniel. Pero y es una de las cosas que Dios hace todavía hoy, que cuando quiere hacer una revelación a nuestra vida, cuando quiere hablarnos de tú a tú, crea sentimiento de soledad. En casos extremos, crea soledad completa. Porque si Dios tiene que meterte en un hospital, si Dios tiene que meterte en una cárcel, si Dios tiene que meterte en un hospital psiquiátrico y separarte de todo el mundo para hablarte, lo va a hacer, con tal de cumplir su propósito. Porque si tiene que separarte de todo el mundo, si tiene que separarte con una enfermedad, si tiene que separarte con una acusación falsa, si tiene que separarte con lo que sea para hablarte, Dios así lo hará y lo ha hecho así. Que hay mucho que si no fuera por quizás ese confinamiento, ese separamiento, sea por enfermedad o sea por una acusación, que no hubieran encontrado una intimidad con Dios, que es lo que vemos aquí, y esa intimidad con Dios recibe una revelación completa de parte del Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me puedes leer, Leti? Voy a tratar. Del 8 al 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de su palabra y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con el rostro en tierra. Así que vemos, una cosa que vemos entonces, que ya él estaba prácticamente no sin fuerza, pero estaba en un ayuno light, así que ya estaba mortificado, estaba débil. Cuando ve esa visión, ahí se acabó de la presencia, se acabó de desplomar, como dice el texto. Dice que vio esta visión y quedó sin fuerza, se le fue el vigor, cayó en el rostro, y aún así oyendo las palabras, dice oír las palabras, el sonido de las palabras, dice que cayó un profundo sueño. Y no fue caer un sueño necesariamente que el pastor esté predicando y yo sé que está dormido. No. Cayó un sueño porque ya estaba mortificado y ya había impresionado la visión y ahora esas palabras le traen paz.
Porque tú no puedes dormir si no tienes paz. Así que la palabra, porque una de las cosas que entonces si identificamos este personaje con el personaje del Señor, pues entonces vemos que las palabras del Señor, por lo menos a sus amados, la gente que ama, la gente que se revela, les trae paz. Porque la palabra de Dios a nuestras vidas lo que nos trae paz. A cualquier otro le trae terror, pero los que están en relación con el Señor le trae paz. ¿Okay? Y vemos que la paz fue tanta que ahí se cayó como que dice, medio dormido dentro de su condición de ayuno en que él se hallaba. Entonces, aquí hay la introducción de otro personaje que es del 10 al 11, si Juan Ramón me lo puede leer. Yo. Sí, del 10 al 11. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra, te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablas esto conmigo, me puse en pie temblando. Ok, me interesa esa condición. Se asume, se especula quién es ahora el personaje que se introduce, y por la razón es que dice que Daniel es confortado, especialmente cuando estaba sin fuerza, le tocó un ángel y se puso sobre sus rodillas. Por la razón es que se asume que es Gabriel, el ángel Gabriel, pues ya el ángel Gabriel allá aparece en Daniel 8:18 y también Daniel 9:21, lo tocó varias veces. Y especialmente en la visión hay una voz de parte de Dios que dice, Daniel, instrúyelo. Así que una de las cosas que vemos Gabriel, es que Gabriel está envuelto por lo menos en explicar revelaciones. Ya eso lo vimos, está envuelto en explicar revelaciones. También está envuelto, específicamente también vimos cuando habla del Mesías que ha de venir, también Gabriel está envuelto, porque Gabriel no solamente estuvo hablando del Mesías como vimos la semana pasada, sino Gabriel está envuelto también declarando el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo María y Juan el Bautista Zacarías. Así que en eso vemos, y por eso que se asume, y de aquí en adelante son un personaje que de Gabriel, que viene y lo toca y lo levanta y le declara que eres amado y que oiga, ¿ok? Y que preste atención a las palabras que va a hablar, etc. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Versículo 12 entonces, Beatriz. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Ok, sí que entonces Gabriel le declara, desde el momento que tú comenzaste 3 semanas atrás, ya yo iba a venir, ya fui enviado. Pero entonces va a explicar su demora. Pastor, al próximo texto, el 13. Ya. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Y aquí comienza a introducir por lo menos el concepto judío de ángeles que son patrones, donde la iglesia, por lo menos el pueblo judío se consideraba a Miguel como su ángel patrón que luchaba por ellos, que Dios lo enviaba a luchar por ellos. También que Persia tenía un ángel patrón que también luchaba por ellos en cuanto a ellos seguir, y también Grecia, etc. Este concepto de ángel patrón, y no es muy lejano porque entendemos nosotros que son como principados y poderes que muchas veces residen en ciertos lugares y ciertos territorios. Estamos hablando espiritualmente hablando. Hay ciertos poderes que se manifiestan y que operan en ciertos territorios. Por eso cuando el Señor fue a echar fuera el demonio del Gadareno o la legión del Gadareno, dijeron, no nos saque del país, no nos saque esta región. Y entonces lo permiso entrar hatos de cerdos, y los cerdos tuvieron una gran sabiduría y dijeron, con única forma nos vamos a desprender de esto, meternos en el agua. Porque a los demonios no les gusta el agua. A los demonios les gustan lugares secos. ¿Verdad que es lo que dice? Va por lugares secos
y vacía. Cuando no lo encuentra, porque regresa a ver si está la casa vacía, porque al demonio no le gusta el agua. Y entonces por lo menos los cerdos, por lo menos en su instinto, dijeron, vamos a meternos al agua, aunque nos vayamos a ahogar, porque nos vamos a desprender de esta presencia que está en nosotros. Pues entonces, es el mismo concepto. Y es necesario entenderlo porque hay ciertos potestades y principados operando también en nuestras áreas. Si no te das cuenta, aquí en la Florida Central hay, hay un principado de lascivia sexual y de abuso sexual. Siempre lo había desde que llegué aquí hacia los niños, y por eso lo vemos que si es maestro con estudiantes, estudiante con maestro, policía, más que en otro sitio. Porque en otro sitio es otra cosa, en otro sitio es otra potestad, estoy hablando de aquí. Porque esto es una cosa que es algo de una maldad que caracteriza una región, y de lo que caracteriza nuestra región es esa lascivia donde no observan los límites, y como dije, policías y lo vemos, si tú lo ves, sí, pues tienes que observar, tienes que observar. Ajá. Donde yo vivía era mujer y mujer. Sí, esta lascivia, ahí en ese barrio era mujer y mujer. Yeah. No en Puerto Rico, sino acá. Y por lo menos si te das cuenta, es esa lascivia sexual, ese desenfreno sexual, exacto. Y también otro que opera es el abuso a los niños desde muy temprano. Me acuerdo de una de las primeras noticias cuando llegué aquí, cuando llegamos a la Florida Central, que había un padrastro que cogió un grill de estufa, y por castigar al hijastro se lo pegó hacia la espalda. Ay, Dios mío, Señor amado. Ese fue el primero, eso fue Welcome to Central Florida. Y yo dije, wow, tú sabes, uno se tiene que dar de cuenta, porque eso es lo que uno está confrontando. Y está confrontando con la juventud, está confrontando con los adultos. Por lo menos aquí el principado de eso de abuso a la niñez, y que va ligado a la lascivia de no solamente sexual, pero también en cuanto a extralimitarse hacia los niños. Así que por eso que comienza entonces diciendo, pues mira, por la razón que me tardé, es que cuando vine a traer, estamos hablando ahora de espiritualmente, me confrontó el ángel patrón, o lo que llamo de Persia. Entonces tuve que venir Miguel a ayudarme, para entonces yo, el ángel patrón considera de Israel, a venir a ayudarme, para entonces yo venía a traer este mensaje, y él se quedó batallando allí, que ya vamos a regresar a eso. Por eso fue que se tardó, y por eso entendemos y nos da por no decir la mejor palabra, que nuestra lucha no es con carne y sangre, como dijo el apóstol Pablo, con principados, con potestades, con huestes de los aires. Sí, viene como carne y sangre, pero nuestra lucha no es con carne y sangre. Es espiritual, es influencia, es presencia, es todo esto. Y esa es nuestra lucha que tenemos algo que quizás él no entendía, pero nosotros sí. Gracias a él y gracias a la respuesta que dio a él, nosotros tenemos ahora un conocimiento en el mundo espiritual que antes no conocíamos. Y eso tú lo puedes observar. Si tú vas a tu país, o si haces un recuento de tu país, de la mayoría de las cosas pecaminosas o crímenes, etcétera, siempre hay una región que se caracteriza por algo peculiar, diferente a otra región. Y eso es lo que uno tiene que orar para confrontar esa fuerza, esos poderes, para que así Dios lo traiga hacia abajo, hablando espiritualmente hablando. ¿Alguna pregunta? Sí, que dice que me demoró porque me confrontó el ángel de Persia y Miguel tuvo que venir a ayudarme. 14 entonces, Ana. Ana Pastora o Ana Nieve, ¿cuál? O Ana Nieve. Okay. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Así que una cosa que vamos a observar es que hay, obviamente, las visiones, y especialmente la visión apocalíptica, tienen aplicación inmediata a la situación inmediata, como también puede tener aplicación a una situación futura. Pero vamos a ver, como hemos venido hablando, hay un patrón, que siempre hay un cuerno, siempre hay alguien que se levanta a perseguir al pueblo. Así que este patrón lo vimos con Antíoco Epífanes, lo vimos con Nerón, lo hemos visto a través de diferentes siglos. Lo único que sucede es que va a haber uno a nivel mundial, no solamente contra el pueblo de Dios, contra todas las religiones. Porque la religión siempre es
una amenaza a una fuerza dictatorial o totalitaria, siempre es una amenaza. Y va a ser a nivel mundial, pero se está viendo ya el modelo. Ya el Señor dijo, mira, lo va a ver en Antíoco Epífanes, lo va a ver en el reino romano y un reino futuro, etcétera. Siempre va a haber un cuerno, siempre va a haber una presencia perseguidora dentro de estas monarquías. Así que vemos que esto también va a ser un patrón, pero eventualmente a nivel mundial. Pero tiene aplicación inmediata al pueblo judío en 300 años, cuando Antíoco Epífanes persiga al pueblo. Juan Ramón, si me puede leer del 15 al 16. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudeció, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba adelante de mi Señor, adelante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ok, así que ahora hay otro personaje, dice con apariencia hijo de Adán, no identifica quién es, como dijo, otro personaje, es un ángel diferente que viene en forma, que se le permitió en forma humana, y entonces con el propósito de restaurar su hablar, ¿okay? Y por eso que lo identifica el que estaba delante de mí, o sea que se rehúsa a identificar quién fue este otro personaje, que no tiene nada que ver con el que vio con los ojos de fuego, no tiene nada que ver con Gabriel, tiene otro que ver con otro personaje. Y que viene otra vez con la función, ya que había quedado como, primero tiene sin fuerza, recibe fuerza, ahora como que no puede hablar, y le toca y le permite, entonces restablece la fortaleza para poder hablar. Si me puede leer el 17 al 19. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquel día aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Okay. Entonces, como dije, tiene ambas características, no identifica quién es, pero sí una de las cosas, el referirse a otra persona como mi Señor no es extraño. Sí, no puedes leer mucho a eso porque en 1 Samuel 1 del 15 y 26 Hannah se refiere a Elí como mi Señor. Como también en 1 Samuel 22:12 a Ahimelech se refiere a Misael como mi Señor. Así que este personaje tanto puede ser una manifestación del Señor como puede ser simplemente un ángel en forma de carne que lo ayudó a aparecer, le informó que era muy amado, etcétera, etcétera, y le comunica, sea el Señor mismo o sea un ángel que de parte del Señor que le dice, eres muy amado, no temas, tenga paz, esfuérzate y aliéntate, y dice que él recobró fuerzas. Por eso que muchos identifican a este personaje como que el Señor se le acercó, porque cuando el Señor habla, ocurre una transformación en la persona. Cuando la palabra de Dios, ya sea a través de un ángel o ya sea a través del Señor mismo, siempre redunda en transformación, siempre redunda en fuerza, en aliento, en paz. Por eso que hay una gran diferencia si tú escuchas palabra de alguien que no está hablando de parte del Señor, alguien que sí está hablando de parte del Señor, donde hay una transformación en tu vida. Hay una transformación, dice, hay tiniebla, ahora tienes paz. Si hay desánimo, ahora tienes aliento. Si hay miedo, ahora tienes valentía. Donde hay una transformación, que cuando Dios habla, hay una transformación en la vida de la persona. Cuando el hombre o la mujer habla, todo se queda igual.
Pero cuando Dios habla, siempre produce, sea aunque fuera un ángel en el texto aquí en esta parte, o es del Señor mismo, siempre la palabra que viene de Dios siempre resulta en una transformación en la vida de las personas que lo están recibiendo. Por eso, como ministro comunista, a usted no le interesa hacer más nada excepto predicar la palabra de Dios. Por más, nunca la subestime, nunca la menosprecie, nunca digan esta palabra como que no, solamente habla lo que Dios te dé, porque eso es lo que Dios va a usar y Dios se va a glorificar. Que no si tú quieres ver la palabra tuya, la gente se va a quedar igual, no le está haciendo ningún bien a las personas. Si hablas palabra de Dios, va a haber transformación en la vida del pueblo que lo está recibiendo. ¿Alguna pregunta? Pues entonces, 20 al 21, Beatriz. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ok, así que ahora se abandona el personaje que le restauró el poder de hablar y regresa otra vez al ángel Gabriel, donde Gabriel le dice, mira, vengo como parte de, identifica en la escritura como Gabriel, el que está en revelación de parte de Dios, y le dice, me tengo que ir porque tengo que volver a pelear con Miguel, que está batallando con el príncipe de Persia, y no solamente eso, también el príncipe de Grecia que viene detrás cuando caiga el de Medo-Persia, así que vamos a estar batallando contra ambos, ¿okay? Vamos a estar batallando contra ambos, y por eso se vengo a revelarte, porque me tengo que ir, y me tengo que ir por razón de que hay confrontación en los huestes espirituales, ¿okay? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces el 11, capítulo 11, vemos que todo esto, si no lo sabías, todo esto es una visión, es todo un relato desde el 10 hasta el 12, es todo un relato completo. Versículo 11, pastora 1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Okay. ¿Por qué? Porque Darío, acuérdense que especialmente el rey Ciro y el rey Medo Darío siempre fueron considerados, igual que Nabucodonosor en un momento, como un instrumento de Dios. Y por eso dice que estuve con él para animarlo, porque por medio de la caída de Babilonia, el rey Ciro iba a darle la salida a Israel, que en cierta forma es instrumento de Dios. Por eso que yo estuve con él al principio. Pero como Dios no, como decimos, ¿se acuerda de la visión cuando Israel estaba entrando? Decía un hombre con una espada vainada, y le preguntó, ¿de quién tú eres? ¿A favor y en contra? Y dijo, de ninguno. ¿Por qué? Porque Dios no está ni a favor ni en contra. Dios está a favor de la fe y de la obediencia. Porque dice que aquel que es justo y abandona su justicia, en Ezequiel 18, y se pone a pecar, dice, morirá por su pecado. Dios no tiene favorito. Igual que el pecador, si se arrepiente, dice, se salvará por su arrepentimiento, por volver a relacionarse con el Señor. Por eso que Dios no tiene favorito, de que si tú comienzas a hacer lo contrario a Dios, vas a experimentar su disciplina. Yo no como la gente, que cuando la gente a veces se pone rebelde y no obedece, como que, ay, déjalo así, que bendito, que yo no sé, tú sabes, acuérdate que a lo mejor el bobo se lo sacamos antes de tiempo, o el pamper no se lo cambiamos antes, ay, ¿cómo se llama? Ay, bendito. Dios no tiene ay, bendito. Dios no tiene ay, bendito. O sea, Dios dice, y hay consecuencia de la obediencia y consecuencia de desobediencia. Dios no tiene nene lindo. Igual que si hay un nene lindo fue David en cuanto a su reino, y Dios en cada uno disciplinó por su desobediencia. Y aquí igual, dijo, estoy con él al principio, pero si se parte de mí, se me va a encontrar como enemigo. ¿Sí? Entonces, pues declara que estuve ahí al principio. Y entonces, Ana, léeme del 2 al 4. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará
de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con un gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Ok. Entonces comienza a relatarle cosas bien específicas que va a ocurrir tanto en el reino medo-persa como en el reino griego. Y esto es lo que ya vimos alguna de ellas. Sabemos que el reino griego ya vimos cómo fue profetizado que iba a levantarse el oeste, etcétera, y así no fue. Donde comenzó en Macedonia, bajo conquista Egipto, y ahí siguió, y entonces conquistó a Babilonia, y ahí siguió sus campañas hacia el oeste. Ese es el imperio griego. Pero antes en el texto habla de 4 medo-persas. ¿Okay? Esto fue antes de conquistar el medo-persa, y representan el rey después de Ciro, dice Cambiases, y también otro rey que le siguió, Guamata, y otro rey Darío I, y por último el cuarto que habla ahí, que se levantó un cuarto, Xerxes I. ¿Okay? Esos fueron los 4 antes que cayesen. Así que ya Dios le está diciendo va a haber 4 reyes en sucesión, y describe el cuarto va a ser el más fuerte que Xerxes, eso que hacen las películas como 300, qué sé yo, Xerxes, en su guerra con Grecia. Y entonces cae, y entonces está el reino de Grecia, ¿okay? Que habla que entonces, pero entonces Grecia, ¿qué sucede? Grecia solamente tuvo un reino que fue Alejandro el Grande, no tuvo hijos, murió a los 30 años, eso lo habíamos discutido, que murió a los 30 años, no dejó heredero, no dejó nada, y entonces sus reinos se repartieron en 4 reinados, ¿okay? 4 reinados entre los 4 generales. Si ve esta región, y esto era parte de lo que se conoce como los Ptolemies, la palabra lo traduje, los Ptolomeos, del general Ptolemy. Entonces se repartieron, el rey griego se repartió en 4 generales. De hecho, hubo mucha guerra entre ellos hasta que se establecieron las 4 regiones. Eso es lo que somos como el Diadochi en inglés, que fueron las guerras que tuvieron generales. Pero entonces el imperio Grecia, eventualmente hubo 4 regiones, 4 generales, el de Ptolemy, que incluía Egipto, y el de Seleucid, que incluía la región de Siria. Pero ¿qué sucede? Entonces, no lo vamos a leer, porque del 5 al 20, si ustedes leen del 5 al 20, les relata la historia de la guerra entre los Ptolemies y los Ptolomeos y los Seleucidas. Del 5 al 20, bueno, vamos a leer bastante, pero simplemente del 5 al 20. ¿De los Ptolomeos? De los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces, cuando digo la guerra, por eso dice que viene uno del norte, porque entonces los Seleucidas quieren invadir y tomar posesión de los reinos de los Ptolomeos. Y eso vimos la semana pasada. Y entonces, por eso dice que viene un reino norte y toma, porque entonces vemos que lo que era antes, acuérdate, lo que era antes región de los Ptolomeos, que incluía la Palestina, que incluía Israel, vino entonces los Seleucidas, invadieron y tomaron a Jerusalén, etc. Esos son del 5 al 20, es la descripción de esas guerras, ¿sí? Que ya Daniel está siendo revelada de la guerra que va a ocurrir entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Entonces, si continuamos al versículo 21 hasta el 45, es todas los actos que hizo Antíoco Epífanes, que ya no lo vamos a repasar esta noche porque ya todo lo que está aquí lo tocaron. Antíoco Epífanes, que todo lo que hizo en cuanto él estableció su propio sumo sacerdote y después bajó a Egipto, y ahí en Egipto lo confrontaron una delegación romana, dijeron, de este círculo no sale hasta que tú prometes largarte de aquí. ¿Por qué? Porque los romanos
Egipto era una fuente de grano para Roma y ellos no iban a permitir que el fuente de grano cayera en manos de los seleucidas. Y entonces ahí se fue enfogonado y se desquitó con Israel. Dice que eventualmente le forzó, prohibió circuncisión, prohibió leer el Torah, prohibió la celebración, se metió en el templo, puso una estatua de Júpiter, ahí sacrificó en el altar de bronce cerdos, cosas que eran abominables. O sea, ¿qué hizo? Hizo de todo. Y eso es lo que se llama como el tiempo de tribulación de Israel, porque lo fue. Y toda esta historia, como ya mencionamos en las lecciones anteriores, lo pueden leer en los libros de los Macabeos. Si tienen un libro, si una Biblia católica, donde tienen unos libros deuterocanónicos, dentro de ahí se conoce, hay unos libros, y uno de ellos es el libro de los Macabeos, lo pueden leer, porque eventualmente los hijos de Matías, entre uno de ellos que fue uno de los líderes, que fue Judas Macabeo Martillo, ellos se rebelan y eventualmente conquistan a Antíoco Epífanes y eventualmente vuelven otra vez a dedicar el tiempo y eventualmente regresan y conquistan toda la región que originalmente Dios le había dado a Israel desde un principio. Así que a pesar de que se conoce como los 400 años, un periodo de silencio, no había mucha acción. Había mucha acción en esos 400 años. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque no vamos a leer todo eso, porque si quieren, porque ya lo hemos discutido, todo lo que hizo Antíoco Epífanes, este cuerno pequeño, etcétera, y todo lo que hizo, y todo lo que deshizo, y todo lo que prohibió, y toda la persecución, y la gente que mató, etcétera, con su persecución. Así que vamos entonces a recomenzar para terminar entonces la visión en capítulo 12 de Daniel. ¿Okay? Así que básicamente el capítulo 11 consiste de la historia breve de la caída de los medo-persas, la caída griego, la lucha de los Ptolomeos y los Seleucidas por la región de la Palestina y por último específicamente Antíoco Epífanes, lo que él iba a hacer, lo que se profetizó, lo que eventualmente Antíoco Epífanes haría con el pueblo judío y el templo y toda la costumbre judía en su tiempo. ¿Okay? Así que vamos entonces a comenzar del principio. Daniel capítulo 12, y si me lo puede leer Beatriz. 12, 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Cómo está ahí? Vamos uno a uno. Sí que vemos que aquí le está dando la visión de Antíoco Epífanes y ahora introduce otra vez a Miguel, que es el santo patrón no el santo patrón, el ángel patrón del pueblo de Israel, y dice que comienza a hablar de al final de esta tribulación y comienza a traer el tema de la resurrección. ¿Okay? Así que con la muerte de Antíoco Epífanes vemos que comienza la consumación final. Por eso digo que muchas veces esos son tipos que ocurrió, pero obviamente cuando Antíoco Epífanes murió no hubo resurrección, ¿okay? Pero sí tipifica porque siempre va a haber persecución. Lo vemos que lo hubo en el cuerno que aparece Antíoco Epífanes, lo vemos en el cuerno que aparece de parte de Roma, y siempre va a aparecer. Así que lo que está comunicando, entonces aquí cuando se acaba el tiempo, cuando muere Antíoco Epífanes, el ángel entonces comienza a leer una revelación de resurrección, que eso solamente al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Es interesante como le trae, por eso es un tipo, y es una consumación de final. Dice que entonces cuando ocurre esta gran tribulación de parte de Israel, y dice entonces cuando finaliza con la muerte de Antíoco Epífanes, entonces concluye una resurrección que es una separación de los condenados y de los bendecidos. Va a haber una resurrección. Y aunque el impío no quiera, va a resucitar. Es inevitable.
todos vamos a compadecer de alma y cuerpo delante del Señor para nuestra disposición final, donde vamos a pasar alma y cuerpo nuestra disposición final. Tengo un retratito aquí, la resurrección. Cuando aquellas almas que vienen con el Señor, los que estamos vivos, como dice el Tesalonicense, que los vimos, los primeros, los que vienen con el Señor recibirán su cuerpo, y los segundos, los que estamos vivos, seremos transformados. Dios dice, todos estarán enseñando, uno será, porque ahora todo el mundo está enseñando en las casas, uno será tomado, otro será dejado. Dos están trabajando en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Y dos van a estar, excepto uno al otro, en su tarea cotidiana. Uno va a estar cortando pelo y uno se va a ir y otro se va a quedar. Y adiós, ¿qué le pasó a Juan Ramón? Se fue. Y estos clientes, dejaron a estos clientes guindando aquí. Yo soy. Si lo veo volando, le agarro la Sálvase pata. quien pueda. Sálvase quien pueda, porque I'm sorry, se quedó todo. Que el antiquito se quede con las deudas. Se quede No con me todo. deje. Así es. Entonces, sí que va a haber, como dice el texto, es interesante que trae el tema, cuando está hablando del final de la tribulación causado por Antíoco Epífanes, que entonces trae el tema de que el pueblo va a ser liberado y que después de esa, aún después de esa tribulación, entonces, aquellos tiempos y todo lo que se haya escrito en el libro, porque yo quiero un libro, no un libro como este. Cuando hablo de libro, es que Dios sabe todo lo que se ha hecho en público y en privado. Dios sabe todo lo que se ha dicho con la lengua y se ha hecho con la mente. Porque como dijo el Señor, lo que tú piensas mal de alguien como si lo hubiera asesinado, se ocurrió en tu mente, no dijiste con tus labios, para Dios es como si existiera. Esa es la vida del discípulo, la discípula del Señor. Que aunque no Sí, haya... por eso nos quedamos casi todo el mundo. Sí. A eso vamos, por eso es. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque si fuera fácil, él dijo, y dijo, habéis oído, no adulteres. Pues dice, si en tu mente tú adulteras, si tienes un free day, sea con hombre, mujer o lo que sea, una mezcolanza entre las dos, para Dios es como existiera. Esa es la vida del discípulo, esa es la lucha. Por eso decía, si el justo con dificultad se salva, si la justa con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Con las demandas del Señor, que lo que Dios demanda de nosotros, no de nosotros, de sus discípulos, de la gente que lo ama. Dice, es una lucha con tu mente, una lucha con tu corazón, de no odiar, de no tener coraje, de no tener ira, todo esto. Es una lucha de tu espíritu, de volver a enseñar a tu cuerpo a no tener apetito, a no tener deseo, a no tener impulso, y reprenderlo y ponerlo en ayuno, decirle de cuerpo a cuerpo, tú no mandas. Yo sé lo que tú quieres hacer, pero tú no mandas, que manda aquí el espíritu, y comenzar a someter el cuerpo, etcétera. Así que hay un registro, Entonces, versículo 2, pastora. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Así que los cuerpos que están dormidos, donde quiera que estén en el mar, estén en ceniza, estén donde sea, no ver cómo murieron, no podemos controlar eso. Porque hay santos y santas que murieron comidos por leones, hay santos y santas que comieron quemados, etcétera, etcétera. Y aún así van a recibir su cuerpo glorificado. Pero vemos que todo el mundo va a resucitar. El impío va a resucitar. Leticia. Ok, una pregunta. Cuando en la resurrección sabemos que nosotros, los que creemos en el Señor, vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, los que resucitan para muerte, porque pues tenemos que ser todos, estar presentes ante el tribunal que el Señor, ¿los cuerpos de ellos también van a ser glorificados? No, ellos van a tener su cuerpo para dos cosas. Dice que y hay dos visiones. Es un cuerpo glorificado para estar a un ambiente, porque es un cuerpo que ahora tiene que, como dice el apóstol Pablo, el pez tiene un cuerpo para el agua, el ave tiene un cuerpo para los cielos, y nosotros tenemos que recibir un cuerpo para vivir la eternidad, porque este cuerpo que está aquí, esto no puede vivir en la eternidad. Entonces cada uno, como vivimos la eternidad, los santos y las santas van a estar con su cuerpo glorificado dándonos la eternidad. Ahora hay dos cosas que vienen a mi mente ahora sin haberlo escudriñado más. Dos de ellas, que número 2, uno, que entonces el impío o la impía
va a recibir un cuerpo también para la eternidad. Obviamente no va a ser glorificado para el Señor, pero para la eternidad, porque dice que muchas veces hay alusiones de que entonces va a sufrir eternamente, donde el fuego y no se apaga, etcétera. Así que es un cuerpo que está en estado de sufrimiento eterno y no se consume. Así que por un lado ambos, y por otro que entonces está el lago de fuego donde es destruido totalmente. O sea, vemos por lo menos bíblicamente vemos dos alusiones por lo menos al castigo, o como ahora castigo eterno, etc. Así que ambos van a recibir cuerpos acomodados para la eternidad. Por eso decimos, como hablamos de cuerpo glorificado, como hablaba el apóstol Pablo, que decía, vamos a recibir un cuerpo para una condición ahora de eternidad. Y lo mismo el impío recibe un cuerpo a eternidad, igual que nosotros recibimos un cuerpo de eternidad. Y uno obviamente va a estar delante de la gloria del Señor y otro en un sufrimiento eterno, o si no consumido eventualmente, depende de qué texto, como en Revelación o Apocalipsis, que habla del fuego eterno, va a ser destruido, como Jesucristo habla de un lugar donde el fuego no se apaga, donde hay sufrimiento, etc. Cuando hablaba, y puede venir a la mente, cuando hablaba de el rico y Lázaro, donde vemos que lo vemos vivo, a pesar de que no tiene un cuerpo, no resucitado, pero lo vemos vivo en un estado de sufrimiento, así. Pues puede ser dos cosas, y eso puede escudriñar y cualquiera, o recibe un cuerpo para la eternidad y sufre esas condiciones infernales, o un cuerpo para la eternidad y es destruido, un lago de fuego y azufre. Independientemente, lo que sí que enfatiza, no tanto la parte técnica, si es consumido, si sufre eternamente, sino que es un estado que describe que es separado de Dios, que es un estado separado de Dios. Y muchos, como dice, interesante, dice uno para vida eterna y otro para vergüenza. ¿Sabes lo que es vergüenza? Estar en humillación y angustia porque tu conciencia ahora te acusa que hiciste algo malo. El problema es que es muy tarde. Cuando están delante de la presencia del Señor y ahora dice, uno van a resucitar ¿para qué? Para vergüenza. Ahora van a estar conciencia de que verdaderamente lo hice mal. Y es interesante porque tú te permitir tu conciencia que te acuse aquí ahora, por lo menos te dé break a arrepentirte, porque allá no vas a tener break. Cuando tu conciencia te diga y cause vergüenza de que hice mal con mi vida de soltero, hice mal en mi vida de casado, hice mal en mi negocio, hice mal en mi ministerio, hice mal, o sea, que este ahora es el tiempo de enmendar nuestros caminos con el Señor, porque una vez que estemos en su presencia, ya está lo que está en el libro, ya está determinado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? 3. Leti, el 3, por favor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y vemos que entonces describe las personas entendidas, las personas sabias y las personas que enseñan. Estamos hablando obviamente de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, etcétera, con testimonio y con su vida y con su palabra. Dice que van a ser fuentes de luz, como Dios ha dicho, deje tu luz resplandecer con las buenas obras delante de la gente, delante de los hombres, delante de las mujeres. Hay mucha gente que no ve tu vida que vive para Dios como luz. Pero lo importante no es que la gente lo vea luz, sino que tú seas luz delante de los ojos de Dios. Que eventualmente en el tiempo final, cuando ocurre esta resurrección, entonces van a reconocer que verdaderamente su testimonio, sus enseñanzas, su sabiduría era luz porque venía de parte de Dios. Que todas esas palabras que tú hablaste de parte de Dios, todos esos consejos que hablaste de parte de Dios, todas esas decisiones que tomaste de parte de Dios, que te dicen que zángano, que zángara, que es cierto, que sí lo otro, al final va a salir y va a ser revelado que no eran sanganerías, que no eran changuerías, sino que verdaderamente era sabio porque era para salvación y era para preservación de una vida de santidad delante del Señor. ¿Okay? Por eso se describe
que los entendidos, los sabios y verdaderamente resplandecen, porque cuando abunda el pecado, el que hace las cosas bien va a resplandecer. ¿Acaso mataron a Cristo? Porque y con las cucarachas se esconde cuando prende la luz. Yo no sé si aquí en la Florida quizás no ve tantas cucarachas. Cuando yo vivía en Nueva York, en el Bronx, para ser más específico, en el Southern Boulevard, para ser más específico todavía, cuando tú tenías que a veces prender la luz y dejar que todo se oscurriera. Ya, no, había que darle break. Entonces, una vez. Yo me muero. Yo me voy del apartamento. No, es todo chiste. ¿Tú sabes cuántos rajeros yo pisé que salieron así, las rajitas con ¿Verdad que todo? yo le tengo miedo? No. Esto era así. Entonces tú. Pero eso no era en todas No, los las casas. rajeritos esos. Sí, los Yo me rajeros. acuerdo, los rajeros. Los ratas. Sí, mi Porque mamá estaba me oscuro, quiero exacto, decir los que ratoncitos, tú no los tienes ratones, pero los un ratoncitos. apartamento, hay una Y rata las dentro del cucarachas. No apartamento. diga nada. Entonces, cuando está oscuro, tú no te atrevías a andar en el apartamento de oscuridad porque o pisaba un rajero o pisaba una Pero cucaracha. Dios mío. entonces, Le eso dicen no era en rajero todo, a rata. pues por eso mismo. Pero no en todos los apartamentos habían ratas y ratones y toditos. Yo no sé. Por lo En el Bronx, sí. Ah, pues yo viví en Manhattan. Bueno, que oh, estuve como ¿en 17 serio? por lo años. menos en el 2153 Southern Boulevard había ratones y había cucarachas. Yo viví en Manhattan hasta los 17 años. Después volví otra vez y estuve como 8 años más. Iría dentro del carro. Yo me me debo en del mi carro. apartamento, me muero. Tú ponías una bomba Mira, y se yo iba me para otro muero. apartamento. Sí. Y pues regresaba, mataba a dos o tres, ponía otra bomba, se iba al apartamento y regresaba. Ay, mi madre. Pero tú ponías las bombas, las mataba a las que no eran listas para irse Yo al otro llego a apartamento. pisar y un regresar. ratón de eso, yo jamás No, vuelvo yo a gracias pisar el al apartamento. Señor Bueno, nunca. Y la maleta te la llevaba por Sí, en la maleta. Uy. I'm sorry, yo- Acuérdate, nunca. donde comenzó Yo este no tema es la luz. Yo de La madre en luz. carro. Así que antes, si tú no querías cucaracha, si tú no querías ver este ratoncito, tú tenías que levantarte No de son tu cuarto. ratoncitos. Sí. No son ratoncitos, son Ardilla. ratas. Entonces son tú cosas venías así que parecen un conejo. y Ardilla. Señor. prendía la luz del pasillo, Eso será lo que esperaba unos 30 segundos, esperaba la luz del pasillo 30 Oh segundos my God. y entonces salía para afuera porque huyen a la luz. ¿Ok? Y por eso reaccionan a ti de la misma manera y hicieron a Cristo, hicieron, por razón que me van a matar es porque aman más las tinieblas que la luz. Y como Cristo es luz, querían eliminar la luz porque entonces le creaba conciencia, le creaba Sí. que censuraba sus actividades. Y así muchas veces como creyente vas a resplandecer, vas a ser como una lumbrera de estrella y a consecuencia cuando una persona está en cosas pecaminosas van a tender a eliminar la luz porque tú eres una fuerza censuradora. Hice el cuento mucho tiempo atrás que mucha gente cuando iba a los juegos de softball de mis hijos, y ahí yo me sentaba y escuchaba y escribía mis notas, aprovechaba los mensajes. Así que muchos no sabían que era ministro. Y entonces, mientras jugaba softball, ahí gritaban de todo. Que si los ajos y esto y lo otro y tú sabes, todo lo demás. Entonces, tan pronto se dieron de cuenta o alguien preguntó, no sé, hablando con la pastora, porque la pastora es muy sociable, le dijo a mi mejor amiga que somos pastores. Y ahí uno me dijo, mira, perdona, que estaba hablando malo, yo no lo sabía. Entonces ahí todo el mundo como que se enderezaron. Y me veía escribiendo y todo el mundo, oye, ¿qué cambio hay aquí? No venía hablando mal, no venía gritando, no que yo lo extrañe, pero esto está chévere. Y es así, y es lo mismo, es una fuerza censurada. Y es más, no soy a nadie, pero a veces esperaban que los pastores no fueran de las bodas para que se formara el bembé. Sí, eso es verdad. Yes. Porque mientras estaba la música y nadie bailaba. Como el pastor está diciendo, ay, vámonos, porque esta gente está oprimida aquí. Sí, están oprimidos, se ven las caras contra los pastores. De alguna fue. Y tan pronto se iba. Y tan pronto se iba y decía, ay, del otro día, chacho, se puso, olvídate Se que tuvieron que bebían de votarlo. todo y bailaban. Y así que vámonos, porque aparte que la muerte al finalizar una nota del mensaje, esta gente está oprimida aquí. Tan loco que no fueron. Pues eso eres tú. Tú eres una fuerza censuradora, eres luz. Y por eso como eres luz y censura con la luz de Cristo en ti, va a haber siempre fuerza buscando, como lo hicieron con Israel, como lo hicieron con el pueblo cristiano, de apagar esa luz, de eliminarla. ¿Okay? Y un momento se va a eliminar mundialmente, buscar eliminarla mundialmente.
Entonces, 4, Ana Nieves. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, si una de las cosas, como estamos viendo de cerca el tiempo del fin, dice que va a haber mucho movimiento y va a haber la ciencia se va a aumentar, como estamos viendo ahora, donde vemos más avance y más avance y más avance de la ciencia. Entonces, para finalizar, le voy a pedir a Juan Ramón que me lee el 5. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ok, ahí todo. Ok, entonces ve más o menos esta visión donde ve al lado del río uno al otro que están y entonces el de lino fino en el medio que estamos hablando. Entonces el 6, Beatriz. Okay. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ok, entonces vemos que uno de los y él lo tiene que oír, porque si él está a un lado y se lo grita al otro, pues entonces, o del medio, pues tiene que gritar bastante fuerte, Sí. así que todo el mundo lo oye. ¿Okay? Eso dice que estaba sobre las aguas y entonces le grita o grita al otro cuando esto va a ser. Cuando esto va a ser específicamente. Yo creo que se refiere más a esto de la resurrección porque es el único tema fuera, el único nuevo, porque ya Daniel sabe de la persecución, porque ya vimos en la visión del macho cabrío va a haber persecución. Eso fue lo que perturbó. En la bestia esta espantosa va a haber persecución, así que no hay nada nuevo, así que ahora lo que se introdujo fue ópera, resurrección. Hay un tema de final de los tiempos, resurrección de los cuerpos, yo quiero saber más de eso. Por lo menos uno de los ángeles que está a un lado del río, que dice cuándo. Y entonces el 7, pastora. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Okay. Así que y siempre el de lino fino que empezó, vimos al principio, con los ojos de fuego, cáncer relámpago, dice alzó las manos y juro que siempre se atribuye que es una visión del Señor. Y entonces usa ese tiempo bíblico de tiempo, medio tiempo, que es 3 años y medio. Que es el mismo 3 años y medio que se refiere en Daniel 7:25, esos mismos 3 años y medio que se refiere en el 8:14, que inmediatamente tiene aplicación a la persecución de Antíoco Epífanes, pero vemos que también tiene aplicación profético a través de todos los tiempos en cuanto a persecución del pueblo de Dios, porque también aparece ese mismo tiempo en Apocalipsis. Por eso no vamos a entrar muy en profundo hoy, porque el instituto anda bien profundo, Daniel y el Apocalipsis y todo esto. El 8, Leticia, al 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Y me que dice, pues entonces Daniel se me deja igual. Yo quiero saber cuándo. Ya eso yo lo escuché en Daniel 8. Ya yo sé tiempo, medio tiempo, 3 años y medio ayer. No quiero saber cuándo, en cuanto a esto la resurrección. Esto es lo que me interesa. Okay, esto es lo que me interesa, la venida no sabe todavía la venida del Señor relacionado con esto, pero dice que va a haber un tiempo de resurrección. Yo quiero saber más de eso.
Y él dice, no te corresponde saber los tiempos. Igual si alguien dice, Cristo viene mañana, cuéntate tranquila, acuéstate en comunión con el Señor, porque el Señor dijo, la día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben. Viene como ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Cuando yo era muchacho, me acuerdo una vez que han ido que Cristo era el otro día y nadie durmió. Y entonces uno ignorante, yo no sabía que, no sabía toda la palabra. Si no, la palabra dice, quiero nadie lo sabe. Si va a ser como los tiempos de Noé, va a ser igual que uno va a estar comiendo, o dos van a estar trabajando en algo, uno va a estar tomando de algo, nadie sabe la hora. Aunque muchos han preguntado, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso solamente el Señor lo tiene reservado, ni los ángeles lo saben. ¿Okay? Y aquí también dijo, no te preocupes, no te corresponde saber los tiempos. Juan Ramón, el 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El último tiempo, por lo menos le da una señal. El último tiempo es caracterizado de experimentar estas tribulaciones, pero la tribulación va a servir este tiempo atribulante, tanto el tiempo de Antíoco Epífanes, tanto el tiempo de Nerón, etc. Es para limpiar y emblanquecer, para prepararlo por una herencia eterna. ¿Okay? Pero los impíos van a continuar impíamente llenando su copa de iniquidad, ¿okay? Porque ningún impío va a entender las consecuencias de sus acciones, de que tienen consecuencias eternas y no lo van a querer entender. Por eso que van a ir impíos, van a ir impíamente. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en los últimos tiempos, que va a haber aumento de maldad, va a haber momentos, hombres amadores de sí mismos, todo esto, siempre lo ha habido, pero va a haber un énfasis aún mayor. Y yo creo que el aumento de la ciencia lo está facilitando. Porque hoy en día, yo puedo ver quizás a Juan Ramón en medio de una situación difícil, y en vez de ayudarlo, lo que hoy en día hacen es me firmar. Y dejan que la gente se muera. Es como En vez de pedir ayuda. es como digo, pero ¿por qué no? El otro día, o sea, también, pero si tú estás viendo, ¿por qué no suelta la cámara y ayuda? Exacto. O suelta la cámara y para. O suelta yo. Ejemplo, si tú ves a alguien que se está lambiendo en el tiempo de coronavirus, si está lambiendo los coches, pues mira, en nombre del Señor, deja de estar filmando, mete una pescosa por el lado y dice, ¿qué es eso? Úngelo, dale una unción. ¿Cómo tú vas a estar filmando? Es para meterle de tu sallo. Mira, deja eso, chico, ¿qué tú haces? Y entonces formar las autoridades. Y por eso que la tecnología y la ciencia lo que está es apartando más y separando más, y apartando más y separando más, apartando más y haciendo más amadores de sí mismos. Más. Y detrás. ¿Vieron? El otro día el año pasado fui a la playa. ¿Te acuerdas la última vez que fuimos? Entonces había un grupo de muchachas y lo único que se pasó, por lo menos una hora, parecía una normal, por no decir una palabra. Es más, no que lo hiciera normal, porque es normal que se lo muestra normal. Y haciendo mueca, yo la miraba, yo. Pero ¿cuántas fotos tiene ¿cuántas fotos tiene que tirar? Yo estoy mirando y yo pues literalmente me quedé mirando fijamente a ver si se notaba que la estoy mirando, que parece una misma loca. Para allá. Amadores y Bimboletti. Yo creo que la tecnología y la ciencia se aumentará y se está aumentando y va a seguir en aumento por una sola razón. Yes. La razón es que es la estrategia que va a usar el anticristo. Ese es una de las formas en que va a poder apoderarse de todo. Por eso es que dice the network, es una red, red. Y si entendemos lo que es la red, es que atrapa a todos juntos. So, hay muchas cosas que no son manifiestas a todo el mundo, pero nosotros que estamos en contacto con el Señor, a veces el Señor nos revela por pura misericordia lo que está pasando y yo creo que
los tiempos están ya, estamos en la última etapa y la venida del Señor está cerca y la internet está que las plataformas que se están levantando para esto que se supone que es, entre comillas, un distanciamiento social, es solamente para que nos acostumbremos a lo que viene. ¿Okay? Es un ensayo. Yeah. Y vemos cada día el mundo se achica más. Con esto la ciencia se pone más achicado. Supuestamente nos conecta más, pero nos desconecta más. Entonces cuando ocurre algo así, yo siempre dije, yo voy por un monte, ¿para dónde? A Guatemala, porque hace fresco y vivo del monte. Para No la necesito- montaña. Para allá todos, acuérdense del lago. no quiero decirlo, bendito, Para la ¿ven? montaña. No quiero decirlo, me van a ir a buscar ahora allí a Jalapa o a Monga, uno de los dos, un monte bien metido, que mira, aquí estoy tranquilo, aquí no hay tecnología, aquí no hay nada. Aquí mismo de la Sí, el tierra, campo, el maíz fresquito, ahí bien mismo. chévere, y adoramos al Señor allí, tranquilo, ahí sin mucha... Y como repito, es un ensayo, porque ni siquiera de ahí, porque entonces aparece un dron. ¿Qué tú haces aquí? Sí. Tú no eres de aquí, tú eres boricua. Ah, chico, mira, un dron me viene a venir a un dron de eso, tú sabes, metió en el monte buscándome. Y yo, así es una práctica. Hay que buscar donde no llegue el GPS. En el mapa, entonces ahí se va a A buscar. las montañas que fuimos, a las Exacto. escuelas allá arriba. No, todavía ahí llega. Y donde los drones no pueden subir mucho. Tiene uno que buscar en el Google Maps, donde no llega el GPS, donde el Google Maps no ha llegado, ahí es donde uno cree que está. Okay. Vamos a finalizar para despedirnos. Beatriz, del 11 al 13 y nos vamos. Ok. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y le posarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Ok, entonces aquí introduce días más, lo cual no hay ningún punto de referencia. Dice 1290 días, dice que será quitado el sacrificio de las dos calculaciones. Vemos que son 43 meses de 30 días, que son 3 años y medio, que son 42 meses de 30 días. ¿Okay? Y los por eso que entonces el versículo 12 da entonces 1335 días, que son 45 días más a los 3 años y medio. En otras palabras, los 45 días más a los 1290 días de liberación más 45 días más. En otras palabras, entonces da unos cálculos que añade 45 días más, que son los 1300, comparado con los 3 años y medio. Y si usted va y busca, y por eso termino aquí, porque si busca estos números hay de todos los sabores. Si usted busca, lo busqué y dije hay de todo, en cuanto a los 3 años y medio, a 3 años y medio más 30 días, 3 años y medio más 40 días. O sea, hay diferentes. Solamente enfatizar que el sufrimiento del pueblo de Dios a manos de un cuerno, a manos de un perseguidor, tiene fecha de comienzo y tiene fecha de terminación. ¿Alguna pregunta? Ya con esto terminamos las visiones de Daniel, y usted debe ser por lo menos no un experta, por lo menos bien familiarizado y familiarizada con las visiones de Daniel, pero más que eso, que usted cobre fuerza sabiendo que los tiempos están en las manos de Dios. Si se levanta o se baja el anticristo cuando venga, será el tiempo determinado por Dios y ni nadie más determine ese tiempo. ¿Okay? Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Pedimos ahora que tú nos despidas nuestro destino con tu bendición. Pedimos, mi Señor, que igual que la paz, igual que la tranquilidad y fortaleza que Daniel recibió en la visión, que mi Señor nosotros lo hemos recibido en esta noche, sabiendo, mi Señor, que tú todo lo tienes bajo tu control, los tiempos bajo tu control, los líderes que no hay nada, Padre, fuera de tu control. Pedimos, mi Señor, que cada día, Padre, que nos hallemos como los entendidos y lo que somos enseñados en tu palabra, mi Cristo. Ahora pedimos, Padre, que tú nos uses para hablarle a otras vidas, que tú nos uses, mi Señor, para que la luz tuya en nosotros resplandezca sobre aquellos que están en tinieblas a través de nuestras palabras y nuestras acciones para glorificarte.
Ahora pedimos que tú nos despidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.